Hola mis queridos y queridas alumnos y alumnas de los terceros semestres A, D y F del plantel 2 en el turno matutino. Después de unos días de descanso por la semana de evaluación en la que no les subí ningún video respecto a la clase de física, vamos a retornar nuevamente. Vamos a iniciar el bloque número 2, que es el bloque llamado Conoces y entiendes el movimiento. Vamos a ver lo que es las leyes del movimiento. Pero antes vamos a comenzar con un pequeño repaso. Ahorita no vamos a involucrar vectores, así que no se angustien. Bien, pues bueno, primero que nada, vamos a comenzar este bloque un poquito platicadito. A mí me gusta comenzar así este bloque, aún en clases presenciales. Y vamos a hacer un poco de recordatorio, porque les dejé por ahí algunas definiciones que tenían que investigar y que ya me las entregaron, y que por ahí estuve leyendo. Hay algunas cosas muy interesantes que comentar por allí. Bueno, recuerdan ustedes que nosotros estamos estudiando física, ¿sí? ¿Y qué es la física? Bueno, ya sabemos que la física es una ciencia que estudia no solamente el movimiento de los objetos, sino estudia, porque esa es una parte, estudia la interacción que hay entre esos objetos que se componen de materia, principalmente, ¿no? Y vimos que habían dos tipos de materia. Entonces, la física queda definida como la ciencia que estudia la interacción de la materia, el tiempo, el espacio y la energía y las interacciones que tienen entre sí. ¿Pero qué es una ciencia? Bueno, una ciencia es un conjunto de conocimientos bien razonados y sistematizados que se oponen al conocimiento vulgar. Cuando decimos conocimiento vulgar, no estamos hablando acerca de una manera muy, digamos, inapropiada de hablar, ¿no? Con groserías, si ustedes quieren ponerlo de esa manera. No, estamos hablando que es un conocimiento que no es muy formal. Y vamos a ver algunos ejemplos en este bloque de cuándo estamos hablando de manera informal. Bueno, pero ahora, ¿qué significa que sea sistematizable? Bueno, vamos por partes. Tenemos ya la definición de ciencia y sabemos ya que la física es una ciencia, pero la ciencia tiene tres características. ¿Cuáles son esas características que tiene la ciencia? La primera es que es sistematizable. La segunda es que es comprobable. Perdones, pensé que algo se me había atravesado aquí en casa. Y estaba viendo para ese lado. Y la otra es que es falible. Bueno, ¿y qué significa eso? Pues bueno, si es sistematizable, significa que tiene un orden, tiene un proceso en el cual se están realizando las cosas. A eso se le llama método o se le llama algoritmo. Prefiero llamarlo método. ¿Sí? Es un método en el cual se realizan las cosas. Este se conoce como método científico, que es una serie de pasos ¿cómo les podría yo decir? Una serie de pasos a seguir. Por eso es que hablamos de una especie de algoritmo, ¿sí? No hay como una definición exacta que yo les pueda dar acerca del método científico, más que es un conjunto de pasos que están bien estructurados y definidos. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Es comprobable? Pues bueno, quiere decir que lo podemos comprobar, o sea que es palpable, ¿sí? Eso quiere decir que lo puedo reproducir, es reproducible en condiciones de laboratorio, o bien está en condiciones
teóricas. Por ejemplo, matemáticas, que es muy teórico. ¿Y qué significa que sea falible? Bueno, pues que sus enunciados nunca se pueden tomar como como 100% absolutos, porque puede variar. ¿Y a qué me refiero con que pueda variar? Quiere decir que en cualquier momento nosotros podemos tener una especie de conocimiento y darnos cuenta que la información que teníamos era errada. Un ejemplo de esto es cuando el ser humano creía que la Tierra era el centro del universo o que el Sol giraba alrededor del planeta Tierra. Eso en los principios de la astronomía. Hoy sabemos que no es así, que ni el Sol gira alrededor del planeta Tierra, ni que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Y también creían que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Pues no, resulta que la Tierra gira alrededor del Sol junto con otros planetas. Incluso yo me crié y nací con aquel conocimiento de que teníamos 9 planetas. En mi época, Plutón todavía era considerado un planeta. En el 1990 y tantos, todavía los libros decían Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón son los planetas del sistema solar. Hoy, pues Plutón ya no es considerado un planeta y a muchos nos rompió el corazón. ¿Qué pasó en la comunidad científica? Hasta se agarraron del chongo cuando definieron este asunto de que Plutón no era un planeta, ¿no? Pero pues bueno, al final ganó la mayoría y Plutón ya no es un planeta. Entonces, de esa manera se verifica que la ciencia no es falible. Sus postulados o sus enunciados no deben ser tomados como una verdad absoluta, ¿sí? No verdad absoluta. Porque investigamos y encontramos algo más. También en el campo de la astronomía, por ejemplo, anteriormente se creía que el espacio estaba vacío, pero hoy sabemos que eso que considerábamos que era vacío es también materia. Perdón, se me atoró un poco la saliva. Actualmente sabemos que está ocupado por un tipo de materia que se llama materia oscura. No se sabe bien exactamente qué es la materia oscura. Se descubrió porque sabe que reacciona o emite cierto tipo de longitud de onda. Cuando estemos en el electromagnetismo vamos a hablar un poco acerca de ese tema. Eso va para el siguiente semestre. ¿Bien? Bueno, entonces ya vimos este asunto de que no debemos considerar como una verdad absoluta los postulados de la ciencia. ¿Sí? Esto pues creo que quedó bastante claro. Pero ahora, ¿qué es el método científico? ¿De qué va el método científico? ¿Qué tiene que ver con esta parte? Bueno, el método científico, les decía yo que es una serie de pasos bien organizados para seguir. Le voy a dar un poco de lectura porque son varios pasos. Entonces, el primero de ellos es identificar un problema. Cuando yo identifico un problema, es decir, estoy observando la naturaleza. Piensa en un momento, por ejemplo, con Isaac Newton, cuando se preguntó, ¿por qué se caen las cosas? Eso es el planteamiento de un problema, ¿sí? Ahora yo voy a tratar de responder. ¿Qué va a suceder? Pues que voy a formular una hipótesis. ¿Sí? Voy a tratar de preguntarme cómo, por qué, para qué, etcétera, etcétera. Y se habla de lo que es la hipótesis. Entonces, ¿qué es la hipótesis? Bueno, pues la hipótesis pues no es nada más que una suposición. ¿Sí? Yo supongo, por ejemplo, que, no sé, llueve porque a lo mejor alguien podría decir, ¿no? Es que son las lágrimas de Dios porque el ser humano es malo o se porta mal. Y pues bueno, esa es una hipótesis, tenemos que comprobarlo. Ahora, ¿qué podemos hacer para comprobarlo? Pues bueno, lo que nosotros podemos hacer para comprobarlo es llevarlo a condiciones de laboratorio, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer primero? Pues bueno, primero tengo que documentarme.
Entonces es la documentación. Ver si hay autores o personas que han investigado acerca del tema. Y después voy a plantearme en la fase de experimentación. Una vez que yo paso por este proceso de experimentación, voy a ver si es reproducible en diferentes tipos de condiciones. Finalmente, voy a hacer la comprobación de la hipótesis. Voy a formular la teoría. Y después de un largo rato de debatir, se va a convertir en una ley. Entonces, ¿qué es una teoría? Pues bueno, una teoría no es nada más que el conjunto organizado de ideas que permiten explicar un tema sin que se asegure algo de él. Por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución del hombre. No es una ley porque no lo hemos podido asegurar que es una ley, es un hecho que ya está comprobado. No podemos todavía comprobar la evolución del hombre, ¿sí? También está la teoría del Big Bang. No lo podemos comprobar y probablemente nunca lo comprobemos, ¿sí? Pero hay otras que sí están comprobadas. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía, vamos a ver más adelante este tema y van a ver que sí es una ley que sí está comprobado porque aparte de ser reproducible lo podemos ver el día a día acerca de esta ley. ¿Bien? Bueno, pues este es el paso que deben de dar toda la comunidad científica para que se llegue a una ley. Por ejemplo, ahorita hay mucho de esto se llama revisión entre pares. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita con las vacunas del COVID para terminar con esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer la revisión entre pares, discutir todo este proceso, ¿sí? Porque la hipótesis en ese caso era, a ver, el problema es, tenemos una enfermedad causada por un virus que es de tales características, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos vencer este virus? Hipótesis, a ver, pues no sé, tal vez con tal medicamento. Y pues se probó, a ver, resultó que no. Entonces, solución, vacunas. ¿Qué podemos hacer con las vacunas? Pues vamos a ver de qué manera se pueden desarrollar diferentes tipos de vacunas, ¿sí? Se empezaron a revisar las informaciones que había, por ejemplo, respecto a otros coronavirus, el MERS, el SARS, el primero que apareció de esta característica que causa estos estragos tan terribles. Y pues resultó que pues no había tanta información porque esos virus aparecieron y así como aparecieron, desaparecieron los brotes epidémicos que hubieron, pero se registró suficiente información para saber qué se podía hacer. Entonces se experimentó en tiempo récord, han sido reproducibles, comprobaron que efectivamente sus vacunas hasta el momento dicen que funcionan. Ahora van en esta parte de la teoría y hay que entrar en la revisión de pares para que se determine en una ley y que realmente sea comprobable que es cierto que son efectivas y van a garantizar que la vacuna nos ayude a combatir esta enfermedad, ¿no? Un ejemplo de estos. Nosotros en la física pretendemos hacer este tipo de cosas. Nos vamos a ahorrar todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a partir de que ya sabemos toda la documentación, toda la parte teórica para resolver problemas. Por ese motivo, vamos a tomar hipótesis que ya están validadas y que en muchos casos derivan en una ley. Y pues bueno, también sabemos que la física pues es una ciencia experimental. Pero además, también sabemos de la ciencia que para verificar si es experimental, lo que quiere decir que es experimental, tiene dos tipos de, digamos, de clasificaciones. Una de ellas son las ciencias formales y las otras son las
factuales. Aquí es donde entra la física. Aquí está la física, la química, la biología y aunque ustedes no lo crean, la psicología. Aquí están las matemáticas y aquí está la lógica. ¿Qué características tienen? Pues bueno, las ciencias formales son aquellas que se estudian a través de ideas, es decir, que son demostrables o se prueban en muchas ocasiones sus enunciados en base a principios lógicos o matemáticos, pero no es posible ratificarlas de manera experimental o reproducirlas en laboratorio. Lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que 2 más 2 es igual a 4, ¿sí? Pero no podemos demostrarlo en laboratorio, si no lo hacemos a través de la lógica, porque lo que hacemos es contar objetos. En el caso de las ciencias factuales, son aquellas que se encargan de estudiar hechos que ya sea que son naturales o que son de tipo social. Por ese motivo, también podemos decir que la historia es una ciencia. La antropología también es una ciencia de tipo factual. Y bueno, la física ya vimos qué onda. Sí. Ahora, ¿qué va a ser lo primero de lo que nosotros vamos a hablar en física? Pues bien, vamos a ver que la física tiene una división y esta división es la siguiente. Entonces la física se divide en la clásica y la moderna. En esta vamos a ver, voy a cambiar tantito de plumón porque esta pinta más. Nosotros en esta tenemos, por ejemplo, la mecánica, tenemos la hidráulica, tenemos la termodinámica, el electromagnetismo, la acústica, aquí tenemos la física cuántica, ¿sí? Tenemos la física atómica, nuclear y también tenemos la física relativista. Nosotros vamos a estudiar este cachito apenas, esto no lo vamos a ver y vamos a discutir en el siguiente video, para no saturarlos de mucha información, la diferencia entre esto y esto. Esa fue una pequeña introducción. Nos vemos en el siguiente video.